Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denle ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». El Señor les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes, los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, inicio de mes, inicio de semana, el Señor quiere que tengamos muy en cuenta, ¿no?, uno de los milagros, creo que más, no sé si más famosos o más conocidos, creo que es la palabra correcta, que es la multiplicación de los peces y los panes. Y es que quitemos de un lado la cantidad de personas que habían. O sea, hagamos un lado que era una cantidad impresionante. Miremos la actitud del Señor. La gente, al darse cuenta que Jesús iba con sus discípulos, dándose cuenta que ya Juan el Bautista ya no estaba vivo, empezaron a buscarlo. Lo seguían a donde iba, porque tenían necesidad de la palabra del Señor, porque tenían necesidad de que Él hiciera su obra en cada uno de ellos. ¿Por qué creen ustedes que esta gente caminaría o andaría sobre sus balsas siguiendo a Jesús? ¿Porque no tenían nada que hacer? ¿O porque necesitaban algo de Él? Y de las lecciones más grandes que nos tiene que dejar esta lectura es que el Señor conoce tus necesidades y las mías. El Señor le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y los discípulos, yo no sé, imagino así apenados diciéndole: es que no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. O sea, ¿cómo hacemos si no nos alcanza? ¿Ya viste cuántas personas son y solo tenemos esto? En otro evangelio les dice: tendríamos que pasar trabajando y aún así tanto tiempo y aún así no nos alcanzaría para darle de comer a todos. Pero el Señor le responde: tráiganmelos, denme lo que ustedes tienen. Denme el sí, yo me encargo del resto. Jesús les ordenó que se sentaran y ellos obedecieron. Jesús nos ordena que cambiemos. Jesús nos ordena que carguemos nuestra cruz y le sigamos. ¿Nosotros le estamos obedeciendo? ¿O pretendemos que continúe cargando otra cruz? La nuestra, por cierto. Vino el Señor, tomó lo que le habían dado, lo único que tenían, vio al cielo, los bendijo y los multiplicó. Y dice la palabra que comieron todos hasta saciarse. No es que comieron un poquito para degustar y pasar el momento, hasta saciarse. Y aún así sobraron 12 canastos.
Es que el Señor no es un Señor de migajas. Es que el Señor cuando te da una copa rebosante y abundante en gratitud para ti y para mí. Pero antes de eso, ellos lo siguieron, ellos lo buscaron, porque tenían necesidad de Él, porque sabían que quien estaba ahí iba a resolver su problema. ¿Nosotros estamos buscando al Señor o le seguimos huyendo o le seguimos dejando en visto los mensajes que nos manda? ¿Qué estamos haciendo con el Señor? ¿Estamos verdaderamente buscando y yendo a los lugares a donde podemos tener ese encuentro con Él? ¿Y qué ocurre? 1. Los discípulos le dijeron: Señor, no nos alcanza, traigan lo que tengan. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que tú y yo pongamos lo poco que tenemos, demos lo poco que somos. Demos ese sí para que Él comience a hacer milagros en todos los que a ti y a mí nos rodean. El Señor quiere, sí, tú quieres que el Señor lo haga a través de ti. Esa es la pregunta de este día. Que el Señor puede hacerlo, sin duda, pero Él es respetuoso y no lo hará si tú no permites hacerlo. Los que comieron, dice la palabra, eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 canastos. Y todo inició con 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto tienes tú para que el Señor pueda multiplicarlo para todos los que te rodean? ¿Estás dispuesto tú a dar esos 2 panes y esos 5 peces? ¿Estás dispuesto? Esa es la invitación de este día. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a abandonarnos y a confiar y a creer en ese Cristo misericordioso, en ese Cristo dador en abundancia, en ese Cristo que quiere cambiar tu vida y de aquel que lo necesita. Y recordemos que hay 3 tipos de pecados: de pensamiento, de obra y de omisión. El Señor sabe que tú y yo podemos hacer el bien, pero si tú y yo no se lo permitimos, Él tampoco nos obligará a hacerlo. No permitas caer en ese pecado de omisión porque tienes pereza o porque no puedes en ese momento o porque crees que tienes cosas más importantes que hacer. Hoy, lunes, inicio del mes de agosto, dale ese sí al Señor y entrégale ese pan y ese pez que tú tienes. Dale la oportunidad a Él de que pueda hacer maravillas con tu vida. Porque mientras tú, repito, no des ese sí, Él no podrá hacer lo imposible. Gloria a Dios. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.